Amén. Buenos días primero, ¿no? Y quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y tomes a la persona que tienes a tu lado por un momento y vamos a orar, porque vamos a iniciar una nueva serie. Y pídele al Espíritu Santo en esta mañana que sea Él hablando a tu corazón directamente. Y pídele que el entendimiento sea renovado para que lo que Dios va a empezar a impartir a partir de hoy en nuestras vidas realmente se vuelva significativo. Y que tenga una redundancia en todas las cosas que hacemos en el nombre de Jesús. Así que, Señor, yo te doy gracias esta mañana. Porque yo sé que tu palabra es poderosa, Señor. Y es más cortante que espada de dos filos. Y que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta separar el alma del espíritu. Señor, discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, y el propósito por el cual tú la envías, Señor, se va a cumplir en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que recibimos la palabra para que esa palabra traiga una transformación y se traduzca en acciones de bendición, Señor. Queremos hacer las cosas bien, conforme a tu voluntad. Y yo te pido que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados. Bueno, esta serie que iniciamos hoy le hemos llamado Cultura de Excelencia. Cuando ustedes escuchan cultura de excelencia, no sé si me pueden colocar la imagen, muchachos. ¿Qué viene a sus corazones? Esa palabra, ¿qué quiere decir? La excelencia. Algo alto, algo top. ¿Qué más? Lo mejor. ¿Qué más podrá querer decir la palabra excelencia? ¿Qué se les ocurre? Miren esa imagen. Una imagen que a propósito de esta película me la encontré y la quise colocar. Porque ¿qué aparece allí? ¿Qué están tratando de hacer las emociones? Están tratando de tomar el control, ¿cierto? Pero ahí está Jesús, tomando Él el control de la vida, porque se supone que esos controles son de la vida de alguien, ¿no? Y está Jesús tomando el control. Y yo quiero que tengas eso ahí en tu corazón, porque Dios desde principio de año, no sé cuántos se acuerdan de la primera enseñanza del año, que hablamos del Evangelio de las añadiduras, para los que estuvieron ese día aquí. Y yo les decía que había recibido como 3 instrucciones proféticas para este año. Y que la primera instrucción era que escribiéramos la visión de cada uno de nosotros, las escribiéramos en las tablas de nuestro corazón. Para que esa visión fuera internalizada y para que lo que Dios ha hablado en tu vida desde, no sé desde cuándo, desde toda la vida, entendieras que este era el tiempo del cumplimiento. Porque hay muchos sueños y anhelos que tú has tenido en tu corazón y a lo mejor has tenido temor o a lo mejor has tenido ciertas restricciones en tu vida o ciertos escollos o situaciones que no te han permitido cumplir ese propósito. Pero este es el tiempo en que Dios quiere que tú veas tu visión cumplida, porque es la visión de Él en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Lo segundo que el Señor me decía era que no nos desanimáramos, que confiáramos. El cumplimiento de la visión se dará si tú perseveras en el tiempo de Dios, se dará. Así que era una invitación a perseverar, a no rendirnos, a no desanimarnos. ¿Y en cuántos momentos de este año pudimos haber estado desanimados? Tal vez en varios momentos. Pero el Señor una vez más nos recordaba desde principio de año y hoy les vuelvo a decir, no te desanimes, persevera. Y lo tercero que el Señor me decía era vive por fe, una fe activa, una fe que te conduzca a hacer lo que crees en tu corazón conforme a la voluntad de Dios con una convicción firme en Jesús. Y la serie anterior, ¿cómo se llamaba? Cultura de fe. Y aprendimos que no solamente se trata de creer, se trata de actuar conforme a lo que creemos. Amén. Y hemos dicho que la fe se completa con las obras que hacemos para Dios. Y que la fe no puede ser vacía. Porque aún la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que caminar conforme a la convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que se trata de tener una convicción firme y que creerle a Dios es verdaderamente actuar conforme a lo que Él ha dicho en nuestros corazones. Y si Dios te ha dado una visión, si Dios te ha dado un propósito, camina sobre ese propósito para que lo puedas alcanzar. El texto de este año, Mateo capítulo 6, versículo 33,
en la traducción del lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Y esa versión, y la versión de Reina Valera dice, esta misma versión de Reina Valera en Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero me encanta esta versión porque dice, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Dios como Rey. Y si lo que queremos es desarrollar una cultura de reino, primero tenemos que conocer al Rey de esa cultura que queremos desarrollar en nuestras vidas, para que entonces el reino de Dios sea establecido en nosotros y hagamos lo que el Rey pide. Acuérdense que nosotros no vivimos en una democracia. Cuando hablamos en el espíritu, no vivimos en una democracia, vivimos en una teocracia, vivimos en una monarquía. Dios manda y nosotros tenemos que obedecer. Si esto que te estoy diciendo te causa rasquiña, ráscate. No hay otra cosa que hacer. Pero cuando Dios dice algo, nosotros tendríamos que aprender simplemente a obedecer. Amén. Así que para poder desarrollar una cultura de reino, debemos entender, y lo hablábamos desde el principio, que es una cultura de reino, y hablábamos que esa palabra cultura es la palabra cultus, que quiere decir cultivo, y luego trabajado, cuidado, adornado, enseñado y elegante. Así que desarrollar una cultura es cultivar con nuestras propias manos y con nuestros propios esfuerzos. Y esa palabra cultura tiene el sufijo ura, que significa acción, así que implica una acción. Cultura no solamente es lo bonito que se puede ver algo, sino las acciones que implica. Y también les decía que una de las connotaciones de esa palabra cultura es la palabra colere, que quiere decir cuidar. De donde viene la palabra colono, por ejemplo, la palabra colonia, colonizar, culto, cultivar. Así que cuando hablamos de una cultura de reino, implica las acciones que cada uno de nosotros tenemos que hacer para que se cultive el reino de Dios en nuestras vidas hasta que dé fruto. Hasta que eso redunde en nuestras vidas en frutos. Y por eso yo estoy tan contento, porque hoy que estamos enviando a la familia Rodríguez, los estamos enviando viendo en sus vidas frutos de restauración. Porque hoy que estamos enviando a Ricardo, estamos viendo frutos de arrepentimiento en su vida, frutos de una nueva vida, frutos de misericordia y de la gracia de Dios en su vida. Eso es cultivar una cultura de reino. Pero mis amados, hasta ahora hemos hablado de desarrollar una cultura de honra, luego una cultura de ¿qué? Obediencia, y luego una cultura de fe. Y hasta este punto, lo que hemos venido desarrollando es hacia adentro. Es desarrollar una cultura de honra, reconociendo al Dios que tenemos, pero reconociéndolo en nuestras vidas primeramente para aprender a honrarlo. Una cultura de obediencia que implique que nosotros no creamos que la palabra de Dios y que todos los mandatos de Dios son gravosos, sino todo lo contrario. Que tiene que ser un deleite cumplirlo, y aún es lo que produce primero en nuestras vidas. Y una cultura de fe que realmente nos demuestre lo que Dios habla en nuestras vidas es sí y amén en Él. Y redunda primero en nosotros, porque la fe al primero que le produce un beneficio es a nosotros mismos. Porque la palabra dice, el Señor le dijo a Marta, ¿se acuerdan? Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y que para el que cree, todo es posible. Y cree tú y tu casa serán salvos, y que todo el beneficio es para uno. Pero esta cultura de excelencia de la que vamos a empezar a hablar hoy, ahora habla de las acciones que van hacia afuera. De cómo lo que Dios ha hecho hasta ahora en nuestras vidas ha sido bueno y maravilloso para afinarnos como hijos de Dios. Pero en una cultura de excelencia se trata de lo que nosotros hacemos ahora con todo lo que Dios nos ha dado. Y cómo nosotros podemos exportarlo para que otros puedan empezar a recibir de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Quiero que me acompañen a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Dice la palabra: mediante su divino poder, ¿mediante qué?
su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Escuchen eso. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y ¿qué? Y excelencia. Subraye eso, por favor. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado nos hace partícipes de su naturaleza divina. Así que ahora en ti y en mí hay parte de la naturaleza de Dios y eso permite que podamos vivir la vida según Él y no según nuestros deseos de la carne. Versículo 5. En vista de esto, esfuércense, ¿cuánto dice allí? Al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión ¿de qué? De excelencia moral. Está diciendo abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Versículo 8. Cuando más crezcan en estas cosas, más productivos y útiles, subraya eso también, serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas. ¿Y qué dice allí? Nunca. Los infinitivos de Dios son infinitivos. Los nunca de Dios son nunca. No son como los nuestros. Nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero leer esta misma porción, pero lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual. Miren cómo lo dice acá. Para darnos una mayor claridad, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo a conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es que pongan todo de su empeño en afirmar su confianza en Dios, eso es fe. Esforzarse por hacer el bien, ahí se está refiriendo a la excelencia. En otras versiones, como la versión Reina Valera, habla de la virtud. Esforzarse por hacer el bien. Entonces vayan traduciendo qué significa la palabra excelencia. Procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así que vivan haciendo el bien. Pero ¿quién no lo hace? Así como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Quiero que miremos entonces en lo que quiere decir esta palabra excelencia. La palabra excelencia es la palabra arete en el griego. Se escribe así, tal cual, arete, pero con tilde en la primera E. Y esta palabra es una palabra compuesta. Y esta palabra quiere decir hombría, valor,
excelencia, virtud, es lo que quiere decir esta palabra. La palabra virtud, que es la forma como se traduce en la mayoría de los textos, la palabra excelencia, etimológicamente viene de la palabra vir, que quiere decir varón, y vis, que quiere decir fuerza. Así que cuando estamos hablando de excelencia, estamos hablando de la fuerza, la virilidad del hombre, de la valentía, del valor. Estamos hablando de una disposición positiva, firme y permanente que inclina de un modo fuerte a una potencia para actuar conforme a la recta razón. Entonces quiere decir que esta palabra excelencia o virtud es aquella que nos inclina a hacer las cosas, pero a hacer las cosas bien. Amén. La excelencia de Dios es lo que nos inclina a hacer las cosas bien. Entonces, cuando hablamos de la virtud de Dios, hablamos de la disposición que Él tiene de actuar poderosamente conforme a su voluntad. Cuando ustedes encuentren en la Biblia, por las virtudes de Dios, es la forma como Él demuestra su bondad en nuestras vidas. Él actúa bien en nuestras vidas. Hablamos de la disposición que Él tiene de actuar poderosamente en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y luego entonces, al hacernos partícipe de esa excelencia, de esa naturaleza divina, nos da el poder para que nosotros actuemos de la misma forma. Con firmeza, con fuerza, con permanencia, con constancia y positivamente. Déjenmelo traducir de esta manera. Al hacernos partícipe de su naturaleza divina, Dios nos ha dado el poder de actuar bien. Diga a la persona que tiene a su lado: tú tienes el poder de actuar bien. Escucha eso. ¿Cuántas veces hemos dicho, cometiendo un error, teniendo una mala actitud, y hemos dicho, la verdad es que no sé por qué me pasa esto? ¿Cuántas veces he dicho que no lo voy a volver a hacer y lo vuelvo a hacer? ¿O cuántas veces nos hemos visto sujetos a una situación que sentimos que no podemos soltar? Tal vez un pecado, a un hábito, a algo que tiene que ver con nuestra conducta y creemos que no podemos cambiarlo. Pero quiero decirte que la palabra nos enseña que Dios nos ha dado el poder para hacer las cosas bien. Él ha colocado en nosotros realmente todo lo que necesitamos para portarnos bien. Ni siquiera lo tienes que hacer por tu propia fuerza. Él lo ha hecho por nosotros. Él nos dio las herramientas. Ahora nosotros tenemos que aprender a identificarlas. Algunas religiones, por ejemplo, la religión católica, habla de las virtudes de Dios como una forma elevada. Ahorita Jorge decía, la excelencia es algo elevado. Como una forma elevada de comportamiento, como la humildad, la caridad, la fe, la transparencia, la fortaleza. Cuando vemos a alguien que se comporta así, nosotros decimos, esta es una persona que tiene una conducta realmente top, elevada. Y una de las traducciones de la palabra excelencia es la palabra supereminencia. Cuando ustedes encuentren en la Biblia supereminencia, la supereminencia de Dios se está refiriendo a excelencia. Y la palabra en el griego, ella aplica de la palabra hyperbole, que quiere decir lanzamiento más allá que los demás, más elevado. Es decir, una actitud elevada. Y yo sé, mis amados, porque le estamos poniendo fundamento a esto. Y espero en el nombre de Jesús que podamos entender lo que Dios quiere hacer de aquí en adelante con nosotros. Dios lo que va a empezar a cultivar en nuestras vidas es una cultura más elevada de la que hasta ahora tenemos. De que no sigamos con la excusa de que es que mi humanidad, es que los seres humanos tenemos debilidades. Sí, mis amados, las tenemos. Pero estamos leyendo y estamos entendiendo que Dios nos ha dado la capacidad de hacer las cosas bien, de tener una conducta elevada, de tener un comportamiento diferente al de los demás. Porque si la excusa nuestra siempre va a ser que nosotros somos humanos y que nos equivocamos por eso, entonces, mis amados, Dios no ha hecho nada en la vida de nosotros. ¿O qué? ¿Estamos menospreciando su poder y su gloria en nuestras vidas? ¿O para qué murió Cristo en la cruz? Amén o ay. Porque Dios en este tiempo, mis amados, entendiendo todo lo que nosotros somos, porque si tú lo tratas de hacer en tus fuerzas, obviamente te vas a equivocar.
Pero si lo haces sometiendo tu vida a Dios y dejando que sea el Espíritu Santo en ti, entonces todas las cosas van a cambiar. Y entonces lo que te costaba trabajo hasta ahora, por ejemplo, pedir perdón, lo vas a poder hacer. Lo que te costaba trabajo hasta ahora, por ejemplo, perdonar, lo vas a poder hacer. Porque es en Cristo. Amén. No en tus fuerzas, en Él. Porque comportarte de mejor manera con tu pareja lo vas a poder hacer. No en tus fuerzas, en Cristo. Con tus hijos. Y en cada una de las áreas de tu vida que se te ocurra en este momento, lo vas a poder hacer en Él. En el nombre de Jesús. Entonces, si analizamos el texto que acabamos de leer, de 2 de Pedro capítulo 1, y quiero que entremos por un momento para darle un contenido más fuerte a todo lo que estamos hablando en esta mañana. Si miramos el versículo 3 y 4 que acabamos de leer, dice: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas que hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Lo primero que quiero anotar es que por medio de Cristo hemos recibido todo lo necesario para actuar de manera correcta. Hemos recibido su naturaleza divina. ¿Y eso qué quiere decir, mis amados? De que Dios ahora nos ha puesto a participar, por ejemplo, de su eternidad. Por ejemplo, de su sabiduría. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos los atributos? Y hablábamos cómo hacer para que todos los atributos de Dios estuviesen en nuestras propias vidas. La sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, ahora también puede vivir en ti. Porque Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y esa es su promesa. Una promesa de plenitud, una promesa de eternidad, de gloria, de excelencia. Y nosotros necesitamos recibirla. No se trata de si somos buenos o no. Se trata de que es bueno el que vive en nosotros. ¿Sí me hago entender? Porque a lo mejor tú estás aquí sentado y estás pensando, pero ¿sabes qué, pastor? Yo no creo que sea tan bueno como para merecer eso. Y es que ninguno de los que estamos aquí lo merecemos, porque ninguno de los que estamos aquí somos buenos. Bueno, no tienes que ser tú. Bueno es el que vive en ti. Amén. Tú no eres el que tiene que ser poderoso. Poderoso es el que vive en ti. Tú no eres el que tiene que estar capacitado. Capacitado es el que vive en ti. Y Él entonces te traspasa, te traslada su naturaleza divina. Y entonces tú con eso empiezas a ser alguien diferente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Acompáñenme allí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. El contexto es cuando el apóstol Pedro está diciendo de que los edificadores lo que hicieron con Jesús fue que desecharon al que vino a ser la piedra angular de todas las edificaciones. Ustedes saben que a Jesús lo menospreciaron porque era hijo del carpintero. Lo desecharon. Pero entonces Pedro está diciendo, ustedes no son iguales. Y quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado ahí, tú no eres igual como los que han desechado a Jesús. Tú lo recibiste. Tú has recibido a Cristo. Y en ese contexto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Yo voy a leer en la Reina Valera, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Esa palabra virtudes allí es la excelencia de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha esto, no sé si lo estás recibiendo en tu mente y en tu corazón. Mas tú eres linaje escogido. ¿Cuántos lo creen? Mas eres real sacerdocio. Eres una nación santa, eres un pueblo adquirido, comprado con el precio de la sangre de Cristo,
para que anunciéis la excelencia, la virtud. De la versión Nueva Traducción Viviente dice, para que anunciéis la bondad de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos creen que nosotros vivíamos en tinieblas? Ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, yo no vengo del mundo, yo vengo del inframundo. Pero el Señor le plació trasladarme de ese reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Y la luz que brilla en ti hoy es la luz de Cristo. Y esa luz es la que tiene que resplandecer en tu vida. Porque tú, mi amado, no tienes luz. Escúchame esta mañana. Tú no tienes luz. Si Cristo es quitado de tu vida, tú estuvieses en tinieblas. ¿Me explico? La luz que está en nosotros, cuando la gente dice, yo veo un brillo especial en ti, es que tu actitud, es que cuando tú hablas, es que cuando me abrazas, no eres tú, mi amado. Es Cristo en ti. Es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Y por eso nosotros podemos decir que somos todas estas cosas. Ya vamos entendiendo lo que significa la excelencia de Dios. Es que verdaderamente nosotros empecemos no a reflejar, sino a irradiar la luz de Cristo. Porque esa es la que vive dentro de nosotros. Y que cuando tú entres a un lugar, la gente dice, la atmósfera cambió porque tú entraste. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que dicen, hey, yo no sé, pero tú entraste, dijiste un par de cosas y pareciera que como que todo cambió, ¿no? La atmósfera cambió. La actitud tuya hizo aún que los demás que estaban de pronto irritados empezaran a tener paz. Y quiero decir que eso es lo que brota de nosotros. Y la palabra dice que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Y el río de agua viva es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces no te preocupes por qué va a salir de ti. Preocúpate porque el que está en ti salga de ti. ¿Me hago entender? No trates tú de ser el que muestres, porque a veces nosotros queremos mostrarnos. Ey, no trates de mostrarte. Si tú te tratas de mostrar, lo único que vas a mostrar son tus tinieblas. Pero si tú lo que permites es que lo que brote de tu interior es Dios, entonces de ti va a empezar a brotar ríos de agua viva y la luz admirable de Cristo. Esa es la gran diferencia. Amén. Lo segundo que quiero anotar está en el versículo 5 y 7. Dice la palabra ahí en el versículo 5 y 7. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con un conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces lo segundo que podemos anotar es que necesitamos esforzarnos al máximo por responder a las promesas de Dios. Escúchame esto. Esfuérzate por responder a lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es gratitud. La Biblia dice que no hagamos nada, ni por necesidad, ni por obligación, ni por conveniencia, dice la Biblia. Haz las cosas por gratitud. Todo lo que hagas. Porque tú no puedes absolutamente de ninguna manera ganarte lo que eres o lo que tienes. Eso te lo dio Dios por su gracia. Los dones, dice la palabra, son un regalo de Dios. Lo bueno que tú eres para tu trabajo, los que son músicos que tienen esta habilidad para la música, los que tienen habilidades contables o para la finanza, los que tienen habilidades artísticas, todo te lo dio Dios. ¿Lo quieres aceptar o no? Eso no es tuyo, es un regalo de Dios. Entonces, que al fin y al cabo, nosotros tenemos que responder es con gratitud a las promesas de Dios. A que cuando Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre, dijo que nosotros seríamos esa nación santa, ese pueblo adquirido, ese real sacerdocio, ese gran profesional, esa gran madre, ese gran papá, ese gran empresario. Eso te lo dio Dios. Eso no viene de ti. Así que responde de esa manera. Y por eso dice, es decir, devolver con acciones todo lo otorgado por Dios. Y luego dice, completando. Me encanta esa palabra, completando. Y esta palabra es clave. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que la fe es incompleta si no tiene acciones?
que es inútil si no tiene acciones. Pero cuando nosotros completamos nuestra fe con una abundante provisión de excelencia o de virtud o de hacer las cosas bien, entonces empieza a tener sentido. Si tú dices que eres cristiano, simplemente, mi amado, actúa como tal. Escúchame esto. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, actúa como tal. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a actuar conforme a que tú vives en mí. Insisto, no trates de hacerlo en tus fuerzas. No trates de hacerlo en tus fuerzas. Deja que sea el Espíritu Santo el que te ayude. Y entonces podrás hacerlo de esa manera. Y fíjense que dice una abundante provisión de excelencia, no poca, sino abundante. Entonces luego esa lista que debemos añadir dice, y añádanle el conocimiento de Jesús. Es decir, conocer más a Cristo en nuestros corazones. Añádenle dominio propio, el aprender a controlar sus propias vidas. Añádenle perseverancia, el poder permanecer perseverante. Añádenle obediencia a Dios o sumisión. Añádenle estimar a los hermanos en Cristo y añádenle amor. Cada una de estas cosas las vamos a desarrollar durante este bimestre. Pero hoy lo que quiero que entiendas es que en la medida en que tus acciones empiezan a añadir algo más de Dios, esto te vas a encontrar con que tu vida va a ser una vida de excelencia. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿crees que es difícil añadir, hacer las cosas bien, es decir, excelencia, virtud, a la fe? ¿Crees que eso es difícil? ¿Qué hay en tu mente esta mañana? ¿Crees que eso es difícil? ¿Qué dice? Los veo inseguros. No lo es, mis amados. No es difícil. Pero si tú crees que es difícil, va a ser imposible. ¿Sabes por qué es la razón por la cual normalmente terminamos faltando y fallando en las cosas de Dios? Porque tenemos dos argumentos fundamentales. Uno, que es difícil. No, es que vivir esta vida cristiana es difícil. Difícil sin Cristo. Sin Cristo es imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible vivirla. Pero con Él y en Él realmente es fácil. Y lo segundo es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la otra cosa, ¿no? Ese es el otro argumento. Es que todos pecamos. No es que es mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Y con eso hacemos hasta para vender. Como que Dios nos tiene que excusar porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Vaya y comete un delito si no lo van a meter preso. ¿O no? Vaya y comete un delito. Usted va a decir, no es que mi naturaleza pecaminosa. No, venga, preso. Por eso necesitamos quitar esos argumentos de nuestra mente. Y empezar a creer que el Dios que vive en ti, que ha iniciado una transformación en tu vida, porque todos que estamos en transformación. Escúcheme. ¿Sí o no? No somos perfectos, pero estamos avanzando en Él. Escuchaba esta mañana precisamente que estaba escuchando un pastor que me gusta escuchar. Escuchaba que él decía, ¿cuántos viven en edificios acá? Que tienen pisos arriba, ¿no? Inquilinos arriba. Y cuando los inquilinos, no sé si han pasado por, pues aquí que tenemos ingenieros y arquitectos, han pasado porque están haciendo una remodelación en esas casas. Y se siente el golpeteo y la cosa y no sé qué. O incluso cuando tienen que, no sé si es que todos en la casa tienen tacones, pero se siente el tiquitaqui o los niñitos golpeando el balón o lo que sea. ¿Le qué? Se ruedan los muebles. Todo eso sí, que ruedan los muebles, exacto. Y ¿saben una cosa? Que a veces nosotros nos tratamos como que quisiéramos, no sé, mandar para el demonio a esa gente que está haciendo eso, ¿no? Y sobre todo cuando es que en la noche o cuando... Y decimos, ¿esta gente qué? ¿No duerme o qué? ¿Sí? Y nos incomoda. Sobre todo, insisto, cuando están en remodelación. Y por eso nosotros vivimos incómodos con lo que Dios está haciendo con alguien más. Porque quiero que mires a la persona que tienes a tu lado. Esa persona está en remodelación. ¿Me explico? Está en remodelación. Y de pronto te incomoda lo que está pasando con esa persona. Te incomoda cuando se equivoca,
te incomoda cuando tienes ciertas acciones que tú dices, pero bueno, y este no es cristiano. Pero ¿sabes qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón? Y esto es una palabra que quiero sembrar en tu corazón. Gálatas capítulo 5, hacia el final de ese capítulo, habla de una lista de pecados que aparecen allí, pero al final dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dios nunca ha tenido un problema con el pecado. Dios sabe que somos débiles y que pecamos. El asunto es que nos volvamos deportistas del pecado, que practiquemos el pecado. Porque si tú estás luchando con la mentira y tú le dices, Señor, ayúdame a decir la verdad, a no ser más mentiroso, que el Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad. Eso es lo que dice la Biblia. Sea con lo que sea que estés luchando hoy, dile, ayúdame, Señor. Cuando yo me convertí a los pies de Cristo, le dije, Señor, ayúdame. A mí me encantaba la cerveza, me encantaba andar en parrandas y todo. Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo fue ayudándome en mi debilidad. Porque es con la anuencia de Él, no es con la tuya. Amén. Y estoy seguro que el Señor te da la victoria. ¿Cuántos lo creen? Así que lo que tienes que hacer es esforzarte al máximo por responderle a Él con buenas acciones, en gratitud al Señor. Lo tercero, versículos 8 y 9. Dice la palabra, cuando más crezcan de esta manera, es decir, haciendo estas cosas, esforzándose por ellas, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollar de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Escucha eso, qué tremendo. Lo tercero que podemos anotar entonces es que al creer en estas cosas nos volveremos más productivos y útiles. ¿Tú quieres ser más productivo en tu vida cristiana y útil de verdad? Esfuérzate. Y eso nos hará más productivos y útiles. Pero mis amados, si nosotros conocemos y profesamos vivir en Cristo, deberíamos ser más efectivos a la hora de actuar en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Pero ¿sabe por qué no pasa? Porque muchas veces nos negamos. Por eso dice el versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse, no se quieren desarrollar. No quieren seguir creciendo. ¿Acaso tú has visto un niño que diga, yo no quiero seguir creciendo? No. Aunque vemos algunos adolescentes de 40 años, ¿no? Que se resisten a crecer. Y cuando algo no crece, ¿qué le pasa? Se estanca, se atrofia, deja de funcionar, deja de ser útil. Y amados, mucha gente se estanca en su vida cristiana porque decide no seguir creciendo. Y ojo acá, porque si fuera solamente que te vas a estancar, el asunto es que los que se estancan terminan muriéndose. Y mucha gente termina devolviéndose incluso. Que en vez de avanzar, empieza a retroceder. Y uno dice, pero ven acá, pero si este empezó por la fe, ¿cómo va a terminar en la carne? Como dice la palabra también en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12. La Biblia dice allí que algunos debieran ser ya maestros. Y todavía se le tienen que enseñar las cosas más básicas. ¿Por qué? Porque decidieron no seguir creciendo. Y este es el tiempo, mis amados, para que soltemos el estancamiento. Para que avancemos. Para que le digamos al Espíritu Santo, quiero ir al próximo nivel de gloria. Porque si por tu gloria y por tu excelencia me has hecho partícipe de tu naturaleza divina, entonces yo tengo que crecer todos los días. No todo lo contrario. Nosotros los que estamos aquí, deberíamos cada día ser mejores hijos de Dios. Cada día deberían nuestras acciones reflejar, proyectar más a Cristo. No todo lo contrario. Pero insisto, eso es con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos está llamando a avanzar en el reino. Y por eso hoy tenemos que morir a todo estancamiento. En el nombre de Jesús. Hey, no te resistas a crecer. No te resistas. No te resistas a seguir creciendo en Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a ocasionar dolor. Yo creo, mis amados, y esto era algo que el Espíritu Santo hablaba en mi corazón,
que cuando tú te resistes a crecer, a recibir tu llamado, a avanzar en él, ¿sabes qué pasa? Empiezas a ver cómo el estancamiento, cómo la muerte espiritual y cómo el debilitamiento empieza a venir a tu vida. Y por eso mucha gente termina desertando de la vida cristiana. Con dolor, yo he visto gente que me habló del Señor cuando yo no conocía de Cristo y hoy vive en el mundo. Y yo no estoy hablando desde una perspectiva religiosa. Estoy hablando de que yo hubiese esperado verlos avanzar mucho más. Pero Dios en este tiempo está queriendo de que nosotros salgamos de esta estación en la que tal vez por años nos quedamos. Y si esta es la temporada incluso en la que Dios va a acelerar tu crecimiento, porque de pronto tú acabas de llegar. Y quiero decirte que si tú tienes la disposición correcta, Dios te va a llevar al próximo nivel mucho antes de lo que tú te imaginas. Solamente dispón tu corazón para hacerlo y crece en él. Amén. Y lo cuarto, finalmente, con lo que quiero terminar, el versículo 10 y 11 dice algo que me parece increíble. Dice aquí la palabra: versículo 10 dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Otra vez dice la palabra: esfuércense. Otra vez, esfuércense por hacer las cosas bien. Esfuércense por comprobar si son de los que Dios ha llamado y elegido. Eso es como si te dijeran en un equipo de fútbol: esfuércense por demostrar que ustedes son titulares. ¿Me explico? ¿Ustedes se acuerdan de la vida de Jacob? Jacob, el nombre Jacob quiere decir suplantador, suplente. Jacob era suplente. Su hermano era el primogénito. Pero había una promesa de Dios, que el mayor serviría al menor. Y cuando él aparentemente suplantó a su hermano siendo un engañador, un suplantador, lo que estaba haciendo era reclamar la promesa que Dios le había hecho a su mamá, y su mamá se acordó. Y nosotros le damos palo a Jacob porque era un engañador, pero no, mis amados. Realmente se estaba cumpliendo una promesa de Dios. Que la manera como llegó allí, pero él dejó de ser un suplantador, y tanto así que le cambió el nombre y lo llamó Israel. Un hombre que era un suplantador, Dios lo llevó a ser el titular y le cambió el nombre Israel. ¿Tú quieres que Dios te cambie el nombre? Porque a lo mejor tú hoy dices: ¿sabes qué? Yo soy el borrachín, yo hoy soy el mentiroso, yo soy el... ¿Quieres que Dios te cambie el nombre? Ok. Dile: Señor, yo quiero jugar en la titular. Amén. No te quedes en la banca. No te quedes suplantando. No te quedes allí. Y dice la palabra que cuando tenemos esa actitud, si tenemos esa actitud, nunca caeremos. Porque, ¿sabes? Dios no está buscando gente que esté preparada, ni está buscando gente que tenga todos los pergaminos. Dios busca gente que esté dispuesta. Y al que está dispuesto, Dios lo capacita. Porque el que está dispuesto, el Señor lo hace disponible. Y entonces es cuando Dios dice: ¿sabes qué? Llámenme a ese que está allá atrás y tráiganmelo acá adelante, porque los que están adelante no quieren hacer nada, pero ese que está allá atrás está dispuesto. Entonces tráiganmelo a él, porque yo sé que con él vamos a llegar lejos. Eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Cuando salgamos de esa actitud en la que tal vez hemos caído. Y este es el tiempo, mis amados, en que necesitamos avanzar. Así que ¿cuántos quieren empezar a actuar bien? ¿Cuántos quieren de manera efectiva y útil manifestar esa gloria y esa excelencia de Dios? Dios te quiere como un hombre y una mujer útil para el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú dejes de sentirte como que no tienes un lugar, como que ¿para qué sigo andando? Dios quiere que tú
tomes la titular en este tiempo, de tu propia vida primeramente. Pero que entonces a través de ti el testimonio de lo que Dios ha hecho se vuelva realmente real para otros en el nombre de Jesús. Todos ustedes tienen un testimonio. Todos tienen un testimonio. Y si tú te paras con alguien que hoy no conoce de Cristo y solamente le cuentas lo que Dios ha hecho contigo, eso va a impactar su vida. Eso va a hacer que esa persona diga, ¿sabes qué? Yo quiero eso que tú tienes. Y a lo mejor tú sientes que es poco lo que tienes hoy. Pero créeme que no. En ti vive el autor y el consumador de la fe. El que tiene la excelencia por excelencia vive dentro de ti. Y Él quiere que eso se exporte en el nombre de Jesús. Así que esta mañana quiero hacer un llamado para que todos los que quieren desarrollar esta cultura de excelencia, de hacer las cosas de manera virtuosa, de hacerlas bien, de llevarla al nuevo nivel, a un nivel elevado de conducta, y que tienen el valor y la fuerza para hacerlo, para llevarlo a donde ustedes quieran, el llamado que Dios tiene contigo. Algunos de ustedes, insisto, tienen llamados, por ejemplo, a la educación, otros tienen llamados al gobierno, otros tienen llamado a la economía, a la familia, a las comunicaciones, a las artes. Dios tiene llamados. Esta es la temporada en la que tú estás y donde quiera que tú estés, Dios quiere hacerte una antorcha encendida. Y hay tanta gente que necesita que tú abras tu boca. ¿Y cuántos les gustaría que en el libro de la vida se anote fulano de tal recibió a Cristo tal fecha y fue porque fulano de tal le predicó del evangelio? Póngale un chulo, que esa es una de las coronas que tú vas a recibir. ¿Sí me explico? A mí me gustaría que mi listado esté lleno de gente que recibió al Señor y que hoy camina con Él, porque un día yo decidí abrir mi boca. Y que cada vez que tú abras tu boca te vuelvas tan útil y tan efectivo para el reino, de que podamos ver cómo la gloria de Dios se empieza a extender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Ponte de pie en esta mañana, vamos a orar.